Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1, El regreso a casa. El viento de otoño cortaba las montañas de Virginia Occidental como un cuchillo, llevando consigo el aroma de las hojas moribundas y el humo de leña distante. Roman McKinney estaba de pie en el porche de la casa de su infancia, sus manos curtidas agarrando una taza de café negro que se había enfriado hacía mucho tiempo. 3 misiones en Afganistán le habían enseñado a leer el silencio entre los sonidos, y algo en el aire de esta noche se sentía mal. Roman había construido su vida sobre la disciplina y la lealtad. A los 42 años, era un condecorado operador de las fuerzas especiales con 20 años de servicio a sus espaldas. Su cuerpo llevaba las cicatrices de innumerables misiones, una línea irregular en su hombro izquierdo de Kandahar, marcas de metralla en sus antebrazos de la provincia de Helmand. Pero las heridas más profundas eran invisibles, talladas por una traición más cercana a casa que cualquier campo de batalla. La llamada telefónica había llegado hacía 2 horas, sacándolo de sus alojamientos temporales en Fort Bragg, donde se preparaba para su último despliegue antes de la jubilación. Roman, soy el sheriff Salvar del condado de Milford. La voz le resultaba familiar. Saúl había estado 3 años por delante de Roman en el instituto, un linebacker que se había metido en la policía en lugar del ejército. Habían compartido cervezas e historias de guerra cada vez que Roman volvía a casa de permiso. Soldado, encontramos la chaqueta de tu hijo junto al viejo embalse. Tu mujer afirmó que se había escapado. La pausa que siguió se había extendido como un alambre tenso. Pero un cazador la vio a ella y a su novio llevarlo hasta allí y abandonarlo. Está empezando a hacer frío. La mandíbula de Roman se había tensado, su mano libre formando inconscientemente un puño. Luke McKinney solo tenía 14 años, un chico tranquilo con los ojos oscuros de su padre y la terquedad de su madre. La idea de que Regina, su esposa durante 16 años, abandonara a su hijo en el desierto era incomprensible. Le estoy diciendo a la prensa que es una persona desaparecida, había continuado Saúl, su voz bajando a un susurro conspirador. Su novio está en el bar del aserradero. Podrías darle una lección a tu estilo. Ahora, de pie en la creciente oscuridad, Roman repasaba cada palabra. Regina había estado distante durante su último permiso hacía 6 meses, distraída y fría de maneras que iban más allá de la tensión habitual de los matrimonios militares. Ella había afirmado que era estrés por su trabajo en la oficina de seguros local, pero los instintos de Roman, perfeccionados por años de combate, habían detectado el engaño. Sacó su teléfono y repasó las fotos de Luke, viajes de pesca a Sycamore Creek, expediciones de caza en el bosque de Monongahela, momentos tranquilos leyendo juntos en este mismo porche. El chico lo era todo para Roman, el futuro que había estado luchando por proteger, la razón por la que había soportado 3 despliegues en una década. El teléfono de Roman vibró. Un mensaje de un número desconocido, tu chico es duro. Lo encontré medio congelado junto a la cueva de Miller. Está a salvo. SB. El alivio lo inundó, seguido inmediatamente por la rabia. Regina no solo había traicionado su matrimonio, había puesto en peligro a su hijo. La mujer que había amado desde el instituto, con la que se había casado en la pequeña capilla de Maple Street, había cruzado una línea de la que no podía haber retorno. Volvió a entrar en la casa, sus pasos resonando en las habitaciones vacías. La familia McKinney había sido propietaria de este terreno durante 3 generaciones. El abuelo de Roman había construido la estructura principal en 1952, una sólida casa de madera de 2 pisos con un porche envolvente y vistas al valle. El padre de Roman había añadido el taller y el garaje, enseñando a su hijo el valor de trabajar con las manos entre despliegues en Corea y Vietnam. Roman se dirigió al sótano, donde la caja fuerte de armas de su padre se erigía en la esquina como un monumento metálico a la preparación. Dentro estaban las herramientas de su oficio, un rifle de francotirador Remington 700, un ARC 15 modificado, 2 pistolas Glock y varios otros implementos adquiridos a lo largo de 2 décadas de servicio. Pero esta noche, buscó algo más simple, un cuchillo táctico que su unidad le había regalado después de su segunda misión, grabado con el lema de las fuerzas especiales, de opreso liber para liberar a los oprimidos. Había pasado años liberando a extraños de la tiranía. Ahora era el momento de liberarse a sí mismo de la traición.
El teléfono de Roman sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba Regina M. Cecchini. ¿Dónde estás? Su voz era cortante, con una falsa preocupación. Luke ha desaparecido. ¿Tenemos que? Lo sé. La voz de Roman era plana, sin emoción. Voy a casa, Regina. Roman, yo. Colgó la llamada y apagó el teléfono. Lo que sea que Regina M. Cecchini tuviera que decir, podía guardárselo para el ajuste de cuentas que se avecinaba. Capítulo 2. El desmoronamiento. El viaje desde Virginia Occidental hasta Milford llevó a Roman por sinuosas carreteras de montaña que había recorrido innumerables veces de niño. Cada curva le traía recuerdos, veranos de caza con su padre, viajes de pesca con su abuelo, citas de instituto con Regina antes de que el mundo se complicara. Pero esta noche, el paisaje familiar se sentía ajeno, contaminado por el conocimiento de lo que le esperaba al final del viaje. La mente de Roman funcionaba como un ordenador táctico, procesando información y formulando planes. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las operaciones exitosas requerían inteligencia, paciencia y la voluntad de llevar las cosas hasta su conclusión lógica. La emoción era un lujo que no podía permitirse, no cuando la seguridad de su hijo pendía de un hilo. Se detuvo en el aparcamiento de Murphy's Diner, una parada de camiones abierta 24 horas donde había trabajado durante los veranos del instituto. El letrero de neón parpadeaba contra el cielo nocturno, proyectando sombras rojas y azules sobre el pavimento. Dentro, vio una figura familiar encorvada sobre una taza de café en un reservado de la esquina. El sheriff Saul Salvar levantó la vista cuando Roman se acercó. A los 45 años, Saul tenía el rostro curtido de un hombre que había visto demasiada oscuridad de pueblo pequeño. Su uniforme estaba arrugado, su placa reflejando las luces fluorescentes del restaurante. «Roman». Saul se levantó y le tendió la mano. «Me alegro de verte, aunque desearía que fuera en otras circunstancias». Se sentaron uno frente al otro, dos hombres de mediana edad unidos por una historia compartida y un respeto mutuo. La camarera, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado, le trajo café a Roman sin que se lo pidiera. «Cuéntamelo todo», dijo Roman. Saul sacó una pequeña libreta, hojeando páginas cubiertas con su cuidada caligrafía. Un cazador llamado Chester Durham irónico, considerando encontró a Luke sobre la medianoche cerca de la cueva de Miller. El chico estaba hipotérmico, muerto de miedo. Durham lo llevó al hospital, donde la doctora Cora Ortega lo trató por exposición. Las manos de Roman se apretaron alrededor de su taza de café. Chester Durham, la voz de Saul transmitía el peso del disgusto. El novio de Regina. Llevan viéndose unos 4 meses, según los chismes locales. Trabaja a tiempo parcial en el aserradero, a tiempo parcial como guía de caza. Un verdadero elemento, 2 arrestos por conducir ebrio, un historial de violencia doméstica con su exmujer. La ironía no se le escapó a Roman. El hombre que había encontrado a Luke era aparentemente el mismo que había ayudado a abandonarlo. O Chester Durham tuvo un repentino ataque de conciencia, o algo más complicado estaba en juego. ¿Qué dice Luke? La expresión de Saul se ensombreció. No mucho. ¿Está traumatizado, Roman? No para de preguntar por ti. No dice ni una palabra sobre cómo acabó allí. ¿La doctora? Ortega dice que físicamente está bien, pero psicológicamente. Se encogió de hombros. El chico necesita a su padre. ¿Dónde está ahora? En una casa segura. Mi hermana, Teresa, dirige un refugio juvenil a 2 condados de aquí. Pensé que era mejor que dejarlo con Regina, considerando. Roman asintió, agradecido por la previsión de su viejo amigo. ¿Y Regina? Haciendo de madre preocupada para las cámaras. Las noticias locales recogieron la historia: padre militar regresa para buscar a su hijo desaparecido. Tiene a todo el pueblo convencido de que eres una especie de padre ausente que abandonó a su familia por la guerra. La familiar quemazón de la injusticia subió por el pecho de Roman. Había dado 16 años a su país, perdiéndose cumpleaños, vacaciones y obras de teatro escolares para servir a algo más grande que él mismo. Ahora, Regina usaba su sacrificio como un arma en su contra. ¿Hay más?, continuó Saul.
Investigué un poco sobre Durham. No es un simple vagabundo cualquiera. Resulta que es primo de Regina, primo segundo, pero familia al fin y al cabo. Se conocen desde la infancia. Esta información lo cambiaba todo. Roman había asumido que el romance de Regina era un hecho reciente, nacido de la soledad y el mal juicio. Pero si tenía un historial con Durham, si esta traición tenía raíces más profundas. Roman se encontró con la mirada de su amigo firmemente. No pienso hacer desaparecer a nadie, Saúl. Pienso exponer la verdad. ¿Y cómo piensas hacer eso exactamente? Roman sonrió, pero no había calidez en ello. De la misma manera que he gestionado cada misión durante los últimos 20 años, con cuidado. Capítulo 3. Reconocimiento. La casa de los McKinney se asentaba en 5 acres de terreno boscoso a las afueras de los límites de Milford, una casa de estilo colonial de 2 pisos que Roman había comprado con sus bonos de despliegue y los beneficios de su préstamo de veterano. Al entrar en el camino de grava, pudo ver el coche de Regina, un Honda Civic rojo que le había regalado por su 10º aniversario, aparcado junto a una camioneta negra que no reconoció. Roman se sentó en su camioneta un momento, estudiando la escena como un francotirador que calcula la velocidad del viento y la distancia. La casa parecía la misma desde fuera, revestimiento de vinilo blanco, persianas verdes, el columpio de neumático que había colgado del viejo roble para el 8º cumpleaños de Luke. Pero sabiendo lo que sabía ahora, se sentía como territorio enemigo. Se acercó a la puerta principal con un silencio practicado, su entrenamiento militar le permitía moverse sin perturbar las hojas secas esparcidas por el porche. A través de la ventana del salón, pudo oír voces, el soprano de Regina mezclado con un tono masculino más profundo que supuso pertenecía a Chester Durham. Te dije que esto pasaría, decía Regina, con la voz tensa por el estrés. Te dije que volvería. Y ahora mira el lío en el que estamos. Relájate, Regie. La voz de Durham transmitía la confianza perezosa de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales. Tu marido lleva meses fuera. ¿Qué va a hacer de todos modos? ¿Pedir el divorcio? Te llevarás la mitad de todo, más la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Roman se pegó a la pared junto a la ventana, usando técnicas que había aprendido para el reconocimiento urbano. Desde este ángulo, podía ver el salón sin ser visto. Regina McKinney estaba de pie junto a la chimenea, todavía hermosa a sus 38 años, pero de alguna manera más dura. Su pelo rubio era más corto de lo que Roman recordaba, y su ropa, más cara de lo que su presupuesto debería haber permitido. Chester Durham, un hombre grande con el pelo prematuramente gris y el aspecto blando de alguien que nunca se ha esforzado más allá de la comodidad, holgazaneaba en el sofá que Roman había comprado la Navidad pasada. No lo entiendes, dijo Regina, paseándose como un animal enjaulado. Roman no es como los demás hombres. Es intenso, centrado. Cuando se propone algo, no lo deja. Durham se rió, un sonido desprovisto de humor. ¿Qué va a hacer? Es un soldado, no un detective. Además, Luke no puede probar nada. El chico estaba medio congelado cuando lo encontré. Probablemente ni siquiera recuerda cómo llegó allí. La sangre de Roman se heló. Durham había sido quien encontró a Luke, pero por la conversación, parecía que también había estado involucrado en su abandono. El hombre jugaba a 2 bandas, el ciudadano preocupado que había rescatado al niño y el conspirador que había ayudado a ponerlo en peligro en primer lugar. Ese no es el punto, espetó Regina. El punto es que Roman empezará a hacer preguntas. ¿Y cuando lo haga? Cuando lo haga, nos atenemos a la historia, dijo Durham. Luke se escapó porque estaba molesto por el desmoronamiento del matrimonio de sus padres. Tú lo buscaste, llamaste a la policía, hiciste de madre preocupada. Yo lo encontré durante un viaje de caza y lo puse a salvo. ¿Fin de la historia? Regina negó con la cabeza. No lo conoces como yo. Roman es listo, Chester, más listo que nosotros 2 juntos. Si sospecha algo, entonces nos ocuparemos de ello. Durham se levantó y se acercó a Regina, posando sus manos sobre los hombros de ella en un gesto que pretendía ser reconfortante pero que, para el ojo entrenado de Roman, parecía posesivo. Mira, hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora.
Solo la póliza de seguro nos arreglará de por vida. Póliza de seguro. La mente de Roman corrió, conectando puntos que ni siquiera sabía que existían. Regina trabajaba para Seguros Milford, había trabajado allí durante 8 años gestionando reclamaciones y pólizas para la mitad del condado. ¿De qué tipo de póliza de seguro estaban hablando? La prestación por muerte accidental es de $500,000, dijo Regina, su voz bajando a un susurro. Pero solo si parece un accidente. Si hay alguna sospecha, alguna investigación. El mundo de Roman se tambaleó sobre su eje. No solo hablaban de divorcio o incluso de abandonar a Luke en el desierto. Estaban planeando matarlo, hacerlo parecer un accidente y cobrar su póliza de seguro de vida. El viaje de caza es perfecto, continuó Durham. Un trágico accidente en las montañas. Un soldado experimentado sorprendido por el clima. Pasa todo el tiempo. ¿Y Luke? Durham se encogió de hombros. El chico estará traumatizado por perder a su padre tan pronto después de haberse perdido. Es natural que quiera quedarse con su madre en lugar de ser enviado con algún pariente que apenas conoce. Roman había oído suficiente. Se apartó de la ventana con la misma precisión silenciosa que había usado para acercarse. Su mente ya estaba formulando un plan. Regina y Durham pensaban que le estaban tendiendo una trampa, pero acababan de revelar su mano a la única persona capaz de volver su plan en su contra. Cuando llegó a su camioneta, el teléfono de Roman vibró con un mensaje de texto. El número era local pero no estaba en sus contactos. Tu mujer está tramando algo. Reúnete conmigo en el viejo puente cubierto mañana al mediodía. Ven solo. Un amigo. Roman miró el mensaje durante un largo momento antes de borrarlo. En su experiencia, los chivatazos anónimos eran o trampas o gritos desesperados de ayuda. De cualquier manera, requerían una investigación cuidadosa. Arrancó el motor y salió del camino de entrada, sus faros barriendo la casa donde una vez creyó que tenía un futuro. Aquel hombre, el que confiaba ciegamente y amaba completamente, estaba muerto. Lo que quedaba era un soldado con una misión, proteger a su hijo y hacer que sus enemigos pagaran por su traición. La guerra finalmente había llegado a casa. Capítulo 4. La red. Roman pasó la noche en un motel en las afueras de Milford, un establecimiento destartalado que atendía a camioneros y viajeros que valoraban el anonimato por encima de la comodidad. Se registró con el nombre de John Frederick, una de las varias identidades falsas que había desarrollado durante su entrenamiento de inteligencia, y pagó en efectivo por una semana por adelantado. La habitación era espartana pero funcional, una cama individual, una mesa pequeña y un baño con accesorios que habían visto décadas mejores. Roman no necesitaba lujos, necesitaba una base de operaciones donde pudiera planificar sin interferencias. Extendió las fotos escolares de Luke sobre la mesa, estudiando el rostro de su hijo en busca de pistas que podría haber pasado por alto. En la foto más reciente, tomada justo antes del despliegue de Roman hacía 8 meses, la sonrisa de Luke parecía forzada, sus ojos contenían un cansancio que no había estado allí antes. ¿Cuánto tiempo llevaba Regina planeando esto? ¿Cuánto tiempo había estado su hijo viviendo en una casa donde su madre y su amante discutían el asesinato de su padre? A las 0600 horas, Roman condujo hasta el puente cubierto mencionado en el misterioso mensaje de texto. La estructura databa de la década de 1890, un tramo de madera que cruzaba Sycamore Creek en su punto más estrecho. La leyenda local afirmaba que estaba embrujado por el fantasma de un soldado de la guerra civil, aunque Roman nunca había visto nada más sobrenatural que adolescentes bebiendo cerveza y tallando sus iniciales en las tablas desgastadas. Llegó temprano, posicionándose en la línea de árboles con una vista clara de ambos accesos al puente. El entrenamiento militar le había enseñado que las reuniones con partes desconocidas requerían preparación y múltiples estrategias de salida. Exactamente al mediodía, una figura emergió del extremo opuesto del puente. Roman la reconoció de inmediato, la doctora Cora Ortega, la médica que había tratado a Luke. Era una mujer pequeña de unos 40 años con cabello oscuro y ojos inteligentes que parecían no perderse nada. Roman la había visto 2 veces antes, una vez cuando Luke se rompió el brazo al caer de un árbol y otra durante un examen físico de rutina antes de uno de sus despliegues. Roman salió de la línea de árboles cuando la doctora Ortega llegó al centro del puente.
Ella se giró al oír sus pasos, su expresión una mezcla de alivio y aprensión. Gracias por venir, dijo. No estaba segura de que recibieras mi mensaje. Doctor Ortega. Roman asintió respetuosamente. Supongo que esto es sobre Luke. Entre otras cosas. Miró a su alrededor nerviosamente, como si esperara ser escuchada. Roman, necesito decirte algo sobre la noche en que trajeron a tu hijo al hospital. Algo que no cuadra. Roman esperó, su expresión neutral. En su experiencia, la gente revelaba más cuando no se les incitaba. Chester Durham trajo a Luke sobre las 12:30 de la noche, continuó la doctora. Ortega. Afirmó que encontró al niño cerca de la cueva de Miller durante un viaje de caza nocturno. Pero aquí está el detalle, las heridas de Luke no eran consistentes con alguien que había estado perdido en el desierto durante horas. Explíquese. La hipotermia era real, pero leve. Su temperatura corporal solo había bajado a 34,4 grados 94 F. Incómodo, pero no mortal. Más importante aún, tenía marcas en las muñecas y los tobillos. Quemaduras de cuerda, ocultas bajo su ropa. La mandíbula de Roman se tensó. Alguien lo ató. Eso es lo que pensé. Pero cuando intenté preguntarle a Luke sobre ello, se puso agitado, seguía diciendo que no podía recordar, que todo estaba oscuro y frío. Luego llegó Regina, y de repente, Luke no decía nada en absoluto. ¿La doctora? Ortega metió la mano en su chaqueta y sacó un sobremanila. Tomé fotos de las marcas antes de que llegara Regina. Oficialmente, no están en el expediente médico de Luke. Las documenté como abrasiones menores consistentes con la exposición al aire libre, pero guardé copias porque algo no me cuadraba. Roman abrió el sobre y examinó las fotografías. Las quemaduras de cuerda eran claras y distintivas, mostrando un patrón consistente con ataduras en lugar de contacto accidental. Alguien había atado a su hijo y lo había dejado en el desierto para que muriera. Hay más, dijo la doctora. Ortega. He estado pensando en esto durante días, y recordé algo. Hace unos 6 meses, Regina vino a verme. Dijo que tenía problemas para dormir, quería una receta para un medicamento contra la ansiedad. Durante la consulta, hizo algunas preguntas inusuales. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas médicas sobre la hipotermia. ¿Cuánto tiempo tardaría alguien en morir por exposición? ¿Cómo serían los síntomas? ¿Si habría alguna señal obvia de juego sucio? Pensé que era curiosidad académica, ya sabes, una fascinación morbosa por las condiciones médicas. Pero ahora. Roman estudió el rostro de la doctora, leyendo la genuina preocupación en sus ojos. ¿La doctora? Ortega estaba arriesgando su carrera al compartir esta información, motivada por nada más que el deseo de proteger a un niño. Era exactamente el tipo de coraje moral que Roman había llegado a valorar durante sus años de servicio. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó. Porque Luke es mi paciente, y su bienestar es mi responsabilidad. Pero también porque. Dudó, luego siguió adelante. Porque Regina intentó convencerme de que firmara un certificado de defunción sin una autopsia. ¿Qué? Hace 2 días, vino a mi oficina, supuestamente para agradecerme por tratar a Luke. Pero durante la conversación, mencionó lo difícil que sería si algo te sucediera. Lo traumática que sería una autopsia para la familia. Lo mucho más simple que sería si un médico que conociera a la familia pudiera simplemente firmar el certificado basándose en circunstancias obvias. Roman sintió la familiar frialdad que precedía a las operaciones de combate. Regina no solo estaba planeando su muerte, ya se estaba preparando para encubrirla. Doctor Ortega, necesito que haga algo por mí, dijo. Necesito que guarde esas fotografías a buen recaudo. Y necesito que documente todo lo que Regina le dijo. Si algo me sucede, asegúrese de que el sheriff Salvar reciba esa información. Roman, si estás en peligro, ¿por qué no te vas? Llévate a Luke y empieza de nuevo en otro lugar. Roman negó con la cabeza. ¿Por qué nos seguirán? Y porque huir no resuelve el problema, solo lo retrasa. Regina y Durham han cruzado una línea.
Han involucrado a mi hijo en su plan, y están planeando asesinarme por dinero. Eso no es algo que pueda perdonar o olvidar. ¿La doctora? Ortega estudió su rostro, quizás reconociendo algo en su expresión que le recordó por qué los soldados eran entrenados de manera diferente a los civiles. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre he hecho, respondió Roman. Completar la misión. Capítulo 5. El cazador y la presa. Roman pasó la tarde vigilando a Chester Durham, siguiéndolo desde el aserradero hasta Murphy's Diner y hasta un destartalado parque de caravanas en el lado equivocado de Milford. Durham vivía en una casa móvil de doble ancho que había visto décadas mejores, rodeada de los detritos de una vida vivida sin ambición ni responsabilidad. Desde su posición en la línea de árboles, Roman observó la rutina de Durham con la paciencia de un francotirador. El hombre bebía cerveza en su porche hundido, hacía llamadas telefónicas mientras caminaba por su patio y parecía generalmente agitado, como alguien cuyos planes no iban sobre ruedas. A las 1800 horas, el teléfono de Durham sonó. Roman estaba demasiado lejos para oír la conversación, pero podía leer el lenguaje corporal. La postura de Durham se enderezó, su voz se animó y comenzó a gesticular como si discutiera con la persona que llamaba. Cuando la llamada terminó, Durham entró y salió 15 minutos después vistiendo ropa de caza y llevando una funda de rifle. Roman lo siguió a distancia mientras Durham conducía su camioneta negra hacia las montañas, usando caminos forestales que se adentraban más en el bosque nacional de Monongahela. El terreno le era familiar a Roman por los viajes de caza de su infancia con su padre y su abuelo. Estas montañas albergaban 1000 escondites, 1000 maneras de que un hombre desapareciera para siempre. La camioneta de Durham se desvió hacia un claro que Roman reconoció, Miller's Hollow, un campamento de caza utilizado por los deportistas locales durante la temporada de ciervos. El campamento consistía en una pequeña cabaña, un cobertizo para el equipo y un claro lo suficientemente grande para vehículos y equipo de acampada. Más importante aún, era el acceso por carretera más cercano a la cueva de Miller, donde supuestamente habían encontrado a Luke. Roman aparcó su camioneta en un camino forestal a media milla de distancia y procedió a pie, usando senderos de animales y cobertura natural para acercarse al campamento sin ser visto. Su entrenamiento militar le sirvió de mucho en estas montañas, las habilidades que lo habían mantenido con vida en los valles afganos se traducían perfectamente a la naturaleza de Virginia Occidental. A medida que se acercaba, Roman pudo ver a Durham montando lo que parecía ser un puesto de caza cerca de la cabaña. Pero no era temporada de ciervos, y la posición de Durham sugería que esperaba una presa humana en lugar de vida silvestre. El teléfono de Roman vibró con un mensaje de texto: cambio de planes. Reúnete en Miller's Hollow a las 2000 horas. Ven solo. Necesitamos hablar. ¿Regina? Las piezas del rompecabezas se encajaron de repente. Regina lo estaba atrayendo al lugar exacto donde Durham preparaba una emboscada. Lo habían planeado cuidadosamente, la esposa preocupada pidiendo a su marido distanciado que se reunieran para una reconciliación, el trágico accidente de caza cuando una bala perdida encontraba su objetivo en la oscuridad. Roman sonrió sombríamente. Habían cometido un error fundamental al suponer que se acercaría a su trampa con precaución civil en lugar de precisión militar. Rodeó el campamento, anotando líneas de visión y rutas de escape, identificando la posición de Durham y los probables campos de tiro. El puesto de caza dominaba el claro donde se aparcarían los vehículos, con cobertura adicional detrás de la cabaña y el cobertizo de equipo. Era un lugar de emboscada competente para tratar con presas desprevenidas. Desafortunadamente para Durham, Roman McKinney no era ni desprevenido ni una presa. Roman se posicionó en un terreno elevado con vistas al campamento, instalándose en un escondite de francotirador que construyó con troncos caídos y camuflaje natural. Desde esta posición, tenía líneas de visión claras tanto hacia el puesto de caza como hacia la carretera de acceso. Más importante aún, podía observar sin ser observado. A las 1930 horas, el Honda rojo de Regina apareció en el camino forestal, sus faros cortando la creciente oscuridad. Aparcó cerca de la cabaña y salió, vistiendo vaqueros y una chaqueta gruesa que parecía inapropiada para una reunión de reconciliación. Roman notó el bulto en el bolsillo derecho de su chaqueta, probablemente una pistola, aunque no podía estar seguro desde su distancia. Regina caminó hacia el centro del claro y revisó su teléfono, presumiblemente enviando un mensaje a Roman para confirmar que venía.
Parecía nerviosa, mirando con frecuencia hacia la posición oculta de Durham y la línea de árboles circundante. Exactamente a las 2000 horas, Roman envió su propio mensaje de texto: estoy aquí. Pero no donde crees. El teléfono de Regina vibró, y Roman la vio leer el mensaje a través de la mira de su rifle. Su reacción fue inmediata, confusión, seguida de una creciente alarma al darse cuenta de que su plan había sido comprometido. Durham salió de su escondite, rifle en mano, escudriñando la oscuridad con la intensidad desesperada de un hombre que acaba de darse cuenta de que está superado. ¿Dónde está?, gritó Durham, su voz resonando en el claro. No lo sé, respondió Regina, el pánico infiltrándose en su voz. Dijo que está aquí. La voz de Roman cortó el aire de la noche, amplificada por un pequeño megáfono que trajo de su equipo táctico. Estoy aquí, Regina. Justo donde querías que estuviera. Ambos conspiradores se giraron hacia el sonido, pero Roman se había posicionado para crear una ilusión acústica. Su voz parecía venir de múltiples direcciones a la vez, una técnica de guerra psicológica que había aprendido durante el entrenamiento de combate urbano. Hablemos de Luke, continuó Roman, su voz haciendo eco en las colinas circundantes. Hablemos de cómo atasteis a mi hijo y lo dejasteis morir en estas montañas. Hablemos de la póliza de seguro que planeáis cobrar después de que vuestro accidente de caza salga mal. Regina y Durham intercambiaron miradas de pánico, su plan cuidadosamente orquestado desmoronándose en tiempo real. Hablemos de cómo termina esto, concluyó Roman, y la amenaza en su voz era inconfundible. Capítulo 6. Confesión en la oscuridad. Roman, por favor. La voz de Regina se quebró mientras llamaba a la oscuridad. Déjame explicar. Esto no es lo que piensas. Desde su posición oculta, Roman observaba a los dos conspiradores acurrucados cerca del coche de Regina, su lenguaje corporal revelando la profundidad de su pánico. Durham agarraba su rifle con los nudillos blancos, moviéndolo de un lado a otro mientras intentaba localizar un objetivo en las sombras. Regina se pegaba a su amante, con una mano en su brazo como si buscara protección del marido al que había traicionado. Entonces explícalo, la voz de Roman resonó desde las colinas, pareciendo venir de todas partes y de ninguna. Explica por qué mi hijo tenía quemaduras de cuerda en las muñecas. Explica por qué le preguntaste a la doctora Ortega sobre la hipotermia hace 6 meses. Explica la póliza de seguro. El nervio de Durham se rompió primero. Esto es una locura, gritó, con la voz aguda por el estrés. Nos vamos. Agarró el brazo de Regina y empezó a tirar de ella hacia el coche. La siguiente transmisión de Roman los detuvo en seco. Chester Durham. 2 arrestos por conducir ebrio. Condena por violencia doméstica, cargos de agresión retirados cuando tu exmujer, Tammy Crawford, se negó a testificar. Actualmente desempleado, excepto por trabajo a tiempo parcial como guía de caza y turnos ocasionales en el aserradero Morrison. Vives en una caravana propiedad de tu primo, Antonio Banks, con 3 meses de alquiler atrasado. Durham soltó el brazo de Regina, su rostro pálido a la luz de la luna. ¿Cómo sabes? Sé muchas cosas, Chester. Sé que tú y Regina habéis estado planeando esto durante meses. Sé que la convenciste de que matarme era la única forma de acceder a mi seguro de vida. Sé que sois lo suficientemente estúpidos como para pensar que podíais saliros con la vuestra. Regina dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto de rendición. Roman, para esto. Nunca quisimos que Luke saliera herido. Fue un accidente. ¿Un accidente? La voz de Roman transmitía la fría precisión de un hombre que dicta sentencia. Atasteis a un chico de 14 años y lo dejasteis en el desierto durante la noche. ¿Estabais dispuestos a dejarlo morir para cubrir vuestras huellas? No. La protesta de Regina era ahora desesperada. Solo necesitábamos que estuviera fuera del camino una noche. Íbamos a volver a por él después. Después de que me asesinarais. La declaración de Roman quedó suspendida en el aire como un peso físico. Durham levantó su rifle, escudriñando la línea de árboles con intensidad desesperada. Muéstrate, cobarde. Enfréntame como un hombre. La risa de Roman fue áspera y sin humor. ¿Un hombre?
¿Quieres hablar de ser un hombre, Chester? Un hombre no se aprovecha de los niños. Un hombre no seduce a la mujer de otro hombre mientras éste sirve a su país. Un hombre no planea un asesinato por dinero del seguro. No teníamos otra opción, gritó Regina. Nunca estabas aquí, Roman. Siempre desplegado, siempre poniendo al ejército primero. Estaba sola, y Chester estaba. Chester te estaba utilizando, interrumpió Roman. Igual que utilizó a su exmujer antes de que ella fuera lo suficientemente lista como para dejarlo. Igual que ha utilizado a todas las mujeres que fueron lo suficientemente tontas como para confiar en él. El rostro de Durham se contrajo de rabia. No sabes nada de nosotros. Regina me quiere. Vamos a estar juntos. Ah, sí. La voz de Roman llevaba una nota de diversión. Dime, Regina, ¿te ha mencionado Chester a su otra novia? La de Beckley que visita todos los jueves cuando te dice que trabaja hasta tarde en el aserradero. Regina se giró para mirar a Durham, la confusión y el dolor parpadeando en su rostro. ¿De qué está hablando? El agarre de Durham en su rifle vaciló. Está mintiendo, Regie, intentando ponernos el uno contra el otro. Se llama Brooke Beck, continuó Roman implacablemente. Camarera en la taberna Montaigne. 3 años más joven que tú. Sin hijos, sin complicaciones. Le ha estado contando las mismas mentiras que te ha estado contando a ti, sobre dejar su situación actual, empezar de nuevo, construir una vida juntos. Chester. La voz de Regina era ahora pequeña, vulnerable de una manera que le recordó a Roman la chica de la que se había enamorado 20 años atrás. Durham se giró hacia ella, con el rostro desesperado. No le escuches. Está intentando manipularte. ¿Cómo tú la manipulaste a ella para que traicionara a su marido y pusiera en peligro a su hijo? La voz de Roman cortó las protestas de Durham. ¿Cómo la manipulaste para que pensara que el asesinato era la solución a sus problemas? Regina se apartó de Durham, el peso total de su situación finalmente aclarándose. Había traicionado todo lo que importaba por un hombre que la había estado traicionando a ella a cambio. Quiero ver a Luke, susurró. Quiero ver a mi hijo. Tu hijo está a salvo, respondió Roman. Más seguro de lo que ha estado en meses. Pero que lo vuelvas a ver o no depende de lo que ocurra en los próximos minutos. Durham levantó su rifle hacia el sonido de la voz de Roman. Basta ya de esto. Sal y enfréntame, o empiezo a disparar. Adelante, la voz de Roman era tranquila, casi conversacional. Dispara en la oscuridad a un objetivo que no puedes ver. Gasta tu munición en sombras y ecos. Pero recuerda, cada disparo que hagas me dice exactamente dónde estás. El silencio que siguió solo fue roto por el viento en los árboles y la respiración trabajosa de Durham. Roman podía ver la lucha interna del hombre, el deseo desesperado de luchar en guerra con la creciente comprensión de que estaba irremediablemente superado. Esto es lo que va a pasar, continuó Roman. Vas a bajar el rifle y caminar hasta el centro del claro, los dos. Y luego me vais a contar exactamente cómo se suponía que iba a funcionar esto. Cada detalle, cada contingencia, cada mentira que planeabais contar. ¿Y si no lo hacemos? El desafío de Durham era ahora hueco, la bravuconería de un hombre que se había quedado sin opciones. La respuesta de Roman fue tranquila, pero llevaba el peso de la certeza absoluta. Entonces ninguno de los dos saldrá vivo de estas montañas. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. La confesión llegó a trozos, extraída de Regina y Durham como metralla de una herida. Se sentaron en la tierra del claro, con las manos visibles, mientras Roman permanecía oculto en la oscuridad sobre ellos. Su voz servía de juez y fiscal, paciente e implacable en igual medida. Empezad por el principio, ordenó Roman. ¿Cuándo empezó esto? La voz de Regina era apenas un susurro. La primavera pasada, después de que te fueras para tu despliegue. Yo estaba enfadada, cansada de estar sola todo el tiempo, cansada de explicarle a Luke por qué su padre nunca estaba para las cosas importantes. Así que llamaste a tu primo. No fue así. La protesta fue automática pero débil.
Chester vino al pueblo para el funeral de la abuela M.C. Kinney. Empezamos a hablar, a recordar viejos tiempos. Durham se movió incómodo pero no dijo nada. Roman podía ver el cálculo en los ojos del hombre, preguntándose si la cooperación podría llevar a la misericordia, sin entender que algunas traiciones te sitúan más allá de la redención. Háblale del dinero, dijo Roman. La póliza de seguro de vida siempre estuvo ahí, continuó Regina. $500.000, doble indemnización por muerte accidental. Nunca pensé en ello hasta que Chester lo sugirió. Durham finalmente habló. Estaba ahogada en deudas, Roman. Tarjetas de crédito, facturas médicas de cuando Luke se rompió el brazo, pagos de la hipoteca que no podía afrontar con su sueldo. El seguro estaba ahí, sin más. Así que la convenciste de que el asesinato era una mejor opción que la bancarrota. No se suponía que fuera un asesinato, la voz de Regina se quebró. Chester dijo que podíamos hacerlo parecer un accidente, un percance de caza, algo que sucediera mientras estabas solo en el bosque. Nadie lo cuestionaría. Todo el mundo sabe que los soldados a veces tienen problemas cuando regresan. ¿Problemas? La voz de Roman se volvió mortalmente silenciosa. TEP, trastorno de estrés postraumático, dijo Durham, tomando el relevo de la narrativa. Tasas de suicidio de veteranos, tiroteos accidentales, comportamiento arriesgado en la naturaleza. Pensamos que la gente asumiría que o te habías suicidado o habías muerto porque tu entrenamiento militar te hizo demasiado confiado en situaciones peligrosas. ¿Y Luke? La compostura de Regina finalmente se hizo añicos por completo. Nunca se suponía que Luke saliera herido. Solo necesitábamos que estuviera fuera de casa esa noche, en un lugar seguro donde no pudiera presenciar lo que sucedía ni contradecir nuestra historia. Así que lo atasteis y lo dejasteis en el desierto. Íbamos a volver, sollozó Regina. Después de que todo terminara, Chester iba a encontrarlo durante una búsqueda. Luke habría estado frío y asustado, pero a salvo. Habría sido el hijo traumatizado que perdió a su padre, merecedor de simpatía y apoyo. Roman procesó esta información con el desapego clínico de un analista de inteligencia. El plan tenía una eficiencia brutal: eliminar al marido, traumatizar al niño para que cumpliera, cobrar el dinero del seguro y desaparecer en una nueva vida financiada con sangre y traición. ¿Qué salió mal? Durham respondió esta vez. Luke luchó más de lo que esperábamos. Se soltó de las cuerdas de alguna manera y empezó a hacer ruido. Tuvimos que reubicarlo más adentro en el sistema de cuevas, atarlo de nuevo con nudos mejores. Para cuando terminamos, era demasiado tarde para implementar el resto del plan. Así que decidisteis esperar. Íbamos a intentarlo de nuevo la noche siguiente, admitió Regina. Pero entonces Luke entró en hipotermia más rápido de lo que habíamos previsto. Chester entró en pánico y lo llevó al hospital antes de que pudiéramos completar la operación. Roman sintió una fría satisfacción al conocer la debilidad de sus enemigos. Habían fallado porque eran aficionados, lo suficientemente crueles como para concebir un plan, pero demasiado incompetentes para ejecutarlo correctamente. Esa incompetencia había salvado tanto la vida de Luke como la suya propia. El chivatazo anónimo, dijo Roman. ¿Quién lo envió? Regina y Durham intercambiaron miradas. ¿Qué chivatazo?, preguntó Regina. Interesante. Alguien más estaba involucrado en esta situación, alguien con suficiente conocimiento para advertir a Roman pero no con suficiente coraje para presentarse directamente. Roman archivó esa información para una investigación posterior. Esto es lo que sucede a continuación, anunció Roman. Chester, vas a caminar hasta tu camioneta y te vas a ir. Vas a seguir conduciendo hasta que salgas de Virginia Occidental, y nunca vas a volver. Durham se puso de pie con dificultad, la esperanza brillando en sus ojos. ¿Y ya está? ¿Me dejas ir? Dije que te ibas a ir en coche. No dije que fueras a llegar a la frontera del estado. La esperanza murió al instante. Durham entendió que Roman no le ofrecía misericordia, le ofrecía una ventaja en una cacería que solo terminaría de una manera. Regina, vas a subir a tu coche y conducir hasta la oficina del sheriff. Vas a confesarlo todo, el romance, el plan del seguro, lo que le hiciste a Luke.
Vas a asumir toda la responsabilidad y cooperar completamente con la investigación. Roman, por favor. La alternativa es que yo maneje esto a mi manera, sin involucrar al sistema legal. Y mi manera no incluye juicios, ni apelaciones, ni la posibilidad de libertad condicional. Regina asintió entre lágrimas, entendiendo que se le ofrecía la única oportunidad de supervivencia que probablemente recibiría. Una cosa más, añadió Roman. Si alguno de vosotros vuelve a contactar a Luke, si alguna vez os acercáis a menos de 100 millas de él, si alguna vez pronunciáis su nombre a otra alma viviente, os encontraré. Y cuando lo haga, lo que ocurra después hará que esta noche parezca una conversación amistosa. Durham ya retrocedía hacia su camioneta, su rifle olvidado en su prisa por escapar. Regina permaneció sentada en la tierra, con el rostro hundido entre las manos. «Idos», ordenó Roman. Los dos. Ahora. Mientras los dos vehículos desaparecían por el camino de la montaña, Roman salió de su escondite por primera vez esa noche. El claro parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por la ausencia de las personas que habían intentado convertirlo en su tumba. Recogió el rifle abandonado de Durham y expulsó la bala de la recámara, estudiando el cartucho a la luz de la luna. Una bala de caza, 30-06. Perfectamente legal, fácilmente disponible y capaz de matar a un hombre a una distancia considerable. Habría sido la bala que acabara con su vida si se hubiera acercado a esta reunión con confianza en lugar de sospecha. Roman se guardó el cartucho como prueba y comenzó el metódico proceso de limpiar la escena. No habría ninguna prueba física de que la confrontación de esta noche hubiera tenido lugar. Cuando las autoridades encontraran la camioneta de Chester Durham envuelta alrededor de un árbol en la carretera 9, parecería un accidente de un solo vehículo causado por exceso de velocidad y consumo de alcohol. Cuando Regina McKinney confesara intento de asesinato y puesta en peligro de un menor, no habría ninguna evidencia que corroborara sus palabras, excepto las suyas propias. La guerra había terminado, pero la victoria pertenecía al soldado que había aprendido hacía mucho tiempo que el único pecado imperdonable era dejar enemigos con vida para amenazar lo que amaba. Capítulo 8. Cabos sueltos. Roman encontró la camioneta negra de Chester Durham a 3 millas de distancia en la carretera 9, envuelta alrededor de un enorme roble con el tipo de violencia que sugería una velocidad excesiva y una pérdida total de control. El impacto había sido tan severo que el bloque del motor se había incrustado en la cabina, haciendo imposible la supervivencia para cualquiera que no llevara el cinturón de seguridad, que Durham no llevaba, según las pruebas que Roman había dispuesto cuidadosamente. Las botellas de cerveza vacías esparcidas alrededor de los restos contaban su propia historia, un hombre bebiendo en exceso mientras conducía por peligrosas carreteras de montaña, con el juicio afectado por el alcohol y la desesperación. Los oficiales investigadores encontrarían el nivel de alcohol en sangre de Durham muy por encima del límite legal, gracias al whisky que Roman había forzado a tragar al hombre inconsciente antes de colocarlo al volante. Era una fatalidad de un solo vehículo de manual, del tipo que ocurre con trágica regularidad en las sinuosas carreteras de montaña de Virginia Occidental. Sin testigos, sin circunstancias sospechosas, sin razón para que nadie cuestionara la explicación obvia. Roman permanecía en la línea de árboles observando a los equipos de emergencia trabajar, sus luces intermitentes pintando la escena del accidente en rojo y azul alternos. El sheriff Salvar se movía entre los restos con la precisión metódica de un hombre que había visto demasiadas escenas similares, documentando todo para un informe que sería archivado y olvidado en un mes. El teléfono de Roman vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: «Se ha hecho justicia». «Gracias. Un amigo». Esta vez, Roman no borró el mensaje. Alguien había estado observando los eventos de esa noche, alguien con suficiente conocimiento para entender lo que realmente había sucedido. Roman necesitaba identificar a este aliado desconocido antes de cerrar el capítulo final de su venganza. Regresó a su camioneta y condujo hasta la oficina del sheriff del condado de Milford, llegando justo cuando el Honda rojo de Regina entraba en el aparcamiento. A través de su parabrisas, pudo verla sentada al volante, reuniendo el coraje para entrar y confesar crímenes que destruirían su vida. Roman esperó en la oscuridad, observando a su esposa de 16 años prepararse para enfrentar las consecuencias de su traición. Parecía más pequeña, de alguna manera, disminuida por el peso de su culpa y el conocimiento de lo que había perdido. La mujer que una vez había sido el centro de su universo se había convertido en una extraña, alguien capaz de poner en peligro a su hijo por dinero y venganza.
Regina finalmente salió de su coche y caminó hacia la entrada de la oficina del sheriff, sus pasos lentos y reacios. Se detuvo en la puerta, se giró para mirar hacia el aparcamiento como si sintiera la presencia de Roman, y luego desapareció dentro del edificio. Roman no la siguió. No tenía ningún deseo de presenciar la confesión de Regina ni de verla bajo custodia. Ese capítulo de su vida había terminado, cerrado tan definitivamente como el de Chester Durham en la carretera 9. En su lugar, condujo hasta el refugio juvenil donde se alojaba Luke, una casa victoriana reconvertida que servía como refugio temporal para niños en crisis. La instalación era dirigida por Teresa Stevenson, la hermana del sheriff Salvar, una ex trabajadora social que había dedicado su vida a proteger a los niños de los fracasos de los adultos que se suponía debían amarlos. Roman aparcó fuera y se sentó un momento, preparándose para la conversación más importante de su vida. Luke había pasado por un trauma que ningún niño debería soportar, abandonado por su madre, utilizado como un peón en un complot de asesinato, forzado a confrontar la realidad de que las personas en las que más confiaba habían estado dispuestas a sacrificarlo por dinero. La luz del porche delantero se encendió cuando Roman se acercó a la casa, y Teresa apareció en la puerta. Era una mujer de unos 50 años con el pelo canoso y ojos amables que habían visto demasiado sufrimiento pero no habían perdido su compasión. Roman, dijo suavemente. Luke te ha estado esperando. ¿Cómo está? Físicamente, está bien. Emocionalmente. Se encogió de hombros. Es un chico fuerte, pero lo que ha pasado rompería a la mayoría de los adultos. Sabe que algo terrible casi sucedió, aunque no entienda todos los detalles. Teresa guió a Roman a través de la casa hasta una pequeña sala de estar donde Luke estaba sentado leyendo una novela de bolsillo. El chico levantó la vista cuando su padre entró, y Roman sintió que se le rompía el corazón por la mezcla de alivio y cansancio en los ojos de su hijo. «Papá». La voz de Luke era cuidadosamente neutral, el tono de alguien que había aprendido a no confiar completamente. «Hola, campeón». Roman se sentó en la silla frente a su hijo, estudiando el rostro que tanto se parecía al suyo a esa edad. «¿Cómo te sientes?» «Confundido», admitió Luke. «Mamá dijo que volvías a casa para alejarme de ella. Dijo que la culpabas por lo que me pasó en las montañas. Pero el sheriff Salvar dice que fue ella la que me hizo daño». Roman eligió sus palabras con cuidado. «Tu madre tomó algunas decisiones muy malas, Luke. Decisiones que te pusieron en peligro y casi destruyeron a nuestra familia. Pero eso no significa que no te quiera». Entonces, ¿por qué lo hizo? Era la pregunta que Roman había estado temiendo, porque la respuesta honesta era demasiado compleja y dolorosa para que un chico de 14 años la entendiera por completo. ¿Cómo podría explicar que el amor a veces se convierte en algo retorcido y egoísta? ¿Cómo podría ayudar a su hijo a comprender que la mujer que le dio la vida había estado dispuesta a sacrificarlo por dinero? La gente a veces hace cosas terribles cuando está asustada o desesperada, dijo Roman finalmente. Tu madre pensó que estaba atrapada en una situación de la que no podía escapar, y tomó decisiones que le parecieron lógicas en ese momento. Eso no excusa lo que hizo, pero podría ayudar a explicarlo. Lucas sintió lentamente, procesando esta información con la cuidadosa consideración de alguien que se había visto obligado a crecer demasiado rápido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el chico. Ahora empezamos de nuevo, respondió Roman. Solo tú y yo, en algún lugar lejos de aquí. Me retiro del ejército, y vamos a encontrar un lugar donde podamos construir una nueva vida juntos. ¿Y mamá? Roman miró directamente a los ojos de su hijo. Tu madre va a ir a la cárcel, Luke. Por mucho, mucho tiempo. Lo que te hizo, lo que planeaba hacerme a mí, son delitos graves con consecuencias graves. Luke permaneció en silencio durante un largo momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista de nuevo, había lágrimas en sus ojos, pero también algo que parecía alivio. Me alegro de que estés bien, papá. Cuando me dejaron en esa cueva, pensé que nunca más te volvería a ver. Roman se movió al sofá y atrajo a su hijo en un fuerte abrazo, sintiendo las lágrimas del chico empapar su camisa. Se quedaron así durante mucho tiempo, padre e hijo llorando por la familia que habían perdido mientras encontraban fuerza en lo que quedaba. Te quiero, Luke, susurró Roman. Y te prometo que nada como esto volverá a suceder.
Nunca dejaré que nadie te haga daño de nuevo. Lo sé, respondió Luke, y Roman escuchó la confianza absoluta en la voz de su hijo. Era una confianza que se había ganado a través de años de cumplir sus promesas, y una que tenía la intención de honrar por el resto de su vida. Afuera, el viento de otoño llevaba el sonido de las sirenas mientras los equipos de emergencia terminaban de limpiar el último error de Chester Durham. Pero dentro del refugio, un padre y un hijo comenzaban el largo proceso de curación de la traición y de construir algo nuevo de las cenizas de lo que habían perdido. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Roman McKinney estaba de pie en la terraza de una cabaña con vistas al lago Tahoe, observando a su hijo lanzar un sedal a las claras aguas de la montaña. El sol de California era cálido en su rostro, un cambio bienvenido de las frías montañas de Virginia Occidental y los recuerdos que albergaban. Luke había crecido casi 8 centímetros desde que dejaron Milford, rellenándose con el rápido desarrollo de la adolescencia. Más importante aún, el cansancio se había desvanecido de sus ojos, reemplazado por la confianza natural de un chico que sabía que su padre lo protegería de cualquier cosa. El teléfono de Roman vibró con un mensaje de texto del sheriff Salvar. Regina se declaró culpable de intento de asesinato y puesta en peligro de un menor. 25 años como mínimo. Pensé que debía saberlo. Roman borró el mensaje sin responder. Regina McKinney era parte de un pasado que había dejado atrás, una historia con moraleja sobre el precio de la traición y las consecuencias de elegir la debilidad sobre la lealtad. Papá, llamó Luke desde el muelle. Creo que he pescado algo. Roman bajó para ayudar a su hijo a recoger lo que resultó ser una respetable trucha arcoíris, el pez luchando con fuerza antes de rendirse a una estrategia y paciencia superiores. La devolvieron al lago, observándola desaparecer en las profundidades con un destello de escamas plateadas. ¿Crees que deberíamos volver?, preguntó Luke, mirando su reloj. ¿La doctora? Martínez dijo que quería verte a las 3. ¿La doctora? Elena Martínez era la terapeuta de Luke, una profesional cualificada que había ayudado al chico a procesar el trauma de la traición de su madre sin perder su capacidad de confiar. Las sesiones habían sido difíciles al principio, Luke se había mostrado reacio a discutir lo que había sucedido, temiendo que hablar de ello lo hiciera real de nuevo. Pero la doctora Martínez tenía paciencia y habilidad, y gradualmente, Luke había comenzado a abrirse sobre sus experiencias. Roman asistía a cada sesión, aprendiendo a reconocer las señales de ansiedad y depresión, cómo brindar apoyo sin ser sobreprotector y cómo ayudar a su hijo a sanar sin apresurar el proceso. En realidad, dijo Roman, la doctora Martínez quería vernos a los dos hoy. Dice que estás progresando excelentemente. Volvieron a la cabaña, una modesta estructura de 3 dormitorios que Roman había comprado en efectivo con sus ahorros militares y beneficios de jubilación. Estaba lo suficientemente aislada como para proporcionar privacidad, pero lo suficientemente cerca del pueblo como para que Luke pudiera asistir a la escuela secundaria local y participar en actividades normales de adolescentes. Roman había inscrito a Luke en clases de artes marciales y cursos de supervivencia en la naturaleza, enseñándole habilidades que construirían confianza y autosuficiencia. El chico mostraba una aptitud natural para ambos, abordando cada desafío con una determinación metódica que había heredado de su padre. En la consulta de la doctora Martínez, Luke se acomodó en su silla habitual mientras Roman tomaba el asiento a su lado. La terapeuta era una mujer de unos 40 años con ojos cálidos y una manera fácil que tranquilizaba incluso a los pacientes más reacios. Luke me ha estado contando sobre el viaje de pesca que estáis planeando, comenzó la doctora Martínez. Alaska, no. 2 semanas en la península de Kenai, confirmó Roman. Pesca, senderismo, acampar bajo las estrellas. Luke ha estado investigando la zona durante meses. Suena maravilloso. Luke, ¿cómo te sientes al pasar tanto tiempo en la naturaleza? Luke consideró la pregunta seriamente. Emocionado, dijo finalmente. Sé que papá no dejará que me pase nada, y quiero demostrarme a mí mismo que ya no tengo miedo de estar al aire libre. ¿La doctora? Martínez asintió con aprobación. Esa es una actitud muy madura. Roman, ¿tienes alguna preocupación sobre el viaje? Solo que Luke podría pescar un salmón más grande que yo, respondió Roman, ganándose una risa de su hijo. Después de la sesión,
condujeron al pueblo a por provisiones, deteniéndose en la ferretería para comprar equipo de acampada y en la librería para comprar mapas y guías de campo. El lago Tahoe era un destino turístico, pero también era una comunidad trabajadora donde los recién llegados podían integrarse sin atraer atención no deseada. Roman había establecido una nueva identidad para ambos, documentos legítimos obtenidos a través de contactos en la inteligencia militar, completos con historiales que sobrevivirían a una investigación casual. Para sus vecinos, eran Marcus y David Wells, un veterano retirado y su hijo empezando de nuevo después de una tragedia familiar. En el supermercado, se encontraron con Patty M.C. Govern, una maestra local que se había hecho amiga de Luke durante sus primeras semanas en la nueva escuela. Era una mujer de unos 30 años con el pelo rojo y pecas, divorciada y sin hijos propios, pero con una afinidad natural por los jóvenes. Luke, exclamó, acercándose con un carrito lleno de material escolar. ¿Estás listo para la feria de ciencias del próximo mes? Trabajando en ello, respondió Luke con una sonrisa. Papá me está ayudando a construir una estación de monitoreo del tiempo con sensores remotos. Eso suena ambicioso. Participarás en la competición regional si ganas a nivel local. Roman observó la interacción con tranquila satisfacción. Luke estaba construyendo nuevas relaciones, formando conexiones que no tenían nada que ver con el trauma que había experimentado. El chico estaba sanando, haciéndose más fuerte, convirtiéndose en la persona que estaba destinado a ser antes de que la traición y la violencia intentaran romperlo. Esa noche, se sentaron en la terraza viendo la puesta de sol pintar el lago en tonos dorados y carmesí. Luke leía una novela ciencia ficción esta vez, sobre exploración y descubrimiento en galaxias lejanas. Roman trabajaba en la limpieza de su equipo de pesca, el mantenimiento rutinario que mantenía el equipo fiable y funcional. Papá. La voz de Luke era pensativa. ¿Piensas en ella? En mamá. Roman dejó el carrete que estaba limpiando y consideró la pregunta. A veces, admitió. Pienso en la mujer con la que me casé, la persona que era antes de que todo saliera mal. Pero esa persona ya no existe, Luke. La gente cambia, y a veces se convierten en alguien que no puedes reconocer o perdonar. ¿La odias? No, dijo Roman sinceramente. El odio requiere una energía que prefiero gastar en cosas más importantes. Como asegurarme de que crezcas para ser un buen hombre que toma buenas decisiones. Luke asintió, procesando esta información con la cuidadosa consideración que se había convertido en su hábito al discutir temas difíciles. No quiero volver a verla, dijo en voz baja. Ni siquiera cuando sea mayor, ni siquiera si sale de la cárcel. ¿Está mal? Roman se sentó junto a su hijo, poniendo un brazo alrededor de los hombros del chico. No está mal, Luke. Eso es autoprotección. No le debes el perdón a alguien que te hizo daño, sin importar la relación que tuvieras con esa persona. Algunas traiciones son imperdonables, y algunos puentes no se pueden reconstruir una vez que se queman. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la oscuridad caía sobre el lago, padre e hijo unidos por una experiencia compartida y una lealtad mutua. A lo lejos, un colimbo llamó a través del agua, su voz haciendo eco en las montañas circundantes como una promesa de naturaleza y libertad. Roman M.C. Kinney había completado su misión final. Había protegido a su hijo, eliminado a sus enemigos y construido una nueva vida de las cenizas de la traición. El soldado estaba finalmente en paz, su deber cumplido y su honor intacto. Algunos hombres luchaban por su país, otros por ideología o gloria. Roman había luchado por algo más simple y más importante, el derecho de un padre a proteger a su hijo y la obligación de hacer que los traidores pagaran por sus crímenes. Al final, eso fue suficiente. Eso fue todo. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría conocer vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Si os gusta esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y os veré allí.